Hola, yo soy Pedro y hace poco subí un vídeo de cómo usar una sierra de banco, que te voy a dejar la tarjeta por ahí arriba, en el que te enseño cómo utilizar la sierra de banco, los aspectos básicos y demás. Lo que estoy haciendo es prepararme para dentro de poco, que voy a empezar a hacer proyectos con madera de palé o con madera de roble y otros tipos de madera como el fresno y demás. Para hacer proyectos con esos tipos de madera, que son maderas que tienen los bordes bastante mal y no los tienen totalmente rectos, lo que voy a hacer es una guía para la sierra de banco en la que vamos a poder cortar y dejar los bordes de cualquier tipo de madera totalmente rectos, para que después podamos unirlos y no tengamos problemas, sin que nos haga falta una canteadora. Quédate a verlo aquí en Brico Designs. Y quédate a ver todo el vídeo porque te voy a decir durante el vídeo cómo descargarte los planos para hacerte esta guía de corte para tu mesa de banco. Bueno, dentro de poco voy a empezar a subir proyectos haciendo muebles y diferentes diseños que tengo en mente, y voy a utilizar varios tipos de madera, entre ellas la madera de palé. El único problema que tiene la madera palé y también otras maderas como el fresno, el roble, que vienen en listones sin cepillar y demás, es que los cantos nunca suelen estar totalmente rectos. Como podéis ver aquí, lo que veis en medio es el hueco que crea entre uno y otro. Entonces, para poder dejar los cantos rectos, suelo utilizar máquinas como una canteadora, cepilladora y demás, que yo no tengo. Entonces, como no tengo esa máquina, hay varias maneras de dejar cantos rectos. Y una de ellas es con esta guía que he creado para la sierra de mesa. Esta guía funciona de una manera muy sencilla. Esta guía, la característica que tiene es que uno de sus lados es totalmente recto y después tiene una parte central que la puedes regular para adelante y para atrás para que puedas poner diferentes tipos de tamaños de listones. En esta guía lo que tienes que hacer es poner el listón con el que quieres cortar el borde y dejarlo totalmente recto. Lo agarras con estas abrazaderas y lo pasas por la sierra de banco. Una vez hayas pasado por la sierra de banco, hayas dejado recto este lado, ya coges el listón, le das la vuelta y ya lo puedes pasar por la guía de corte de tu sierra de banco. Para hacer este proyecto he utilizado un tablero de contrachapado. Asegúrate de que el tablero tiene uno de sus lados totalmente recto. Después corta unos 50 centímetros desde el extremo y para poner los ganchos vamos a cortar una tablita de unos 15 centímetros que irá sobre nuestra guía de corte de la sierra circular. Una vez hayas terminado de hacer todos esos cortes, lo que vamos a hacer es los huecos por donde vamos a poner nuestras palometas, la que nos va a servir para poder mover hacia adelante y hacia atrás esta tabla superior para diferentes tipos de listones, ya sean más anchos o menos anchos, y así poder siempre utilizar esta guía. Otra forma de hacerlo es coger esta parte superior y dejarlo fijo con cola encima del tablero. Lo que pasa es que yo he preferido que se regule porque aparte de eso vas a poder utilizar esta guía también para hacer cortes en diferentes ángulos. Bueno, aquí lo que estoy marcando es la posición donde va a ir el tornillo de la palometa. Vamos a coger el taladro, marcamos esos dos agujeros y después los hacemos hasta el fondo. Luego vamos a coger una broca Forstner y hacemos una hendidura para que el tornillo se quede a ras de nuestro deslizador. Después vamos a poner la tabla superior, ponemos las palometas o como quiera que se llamen, yo las llamo palometa, tú lo llamas como tú quieras. Y ya tendremos nuestra guía ajustable. Después lo que vamos a hacer es poner estas abrazaderas con unos cuantos tornillos, las ponemos a lo largo de toda la superficie y ya tendremos nuestra guía de corte para nuestra sierra circular. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado muy útil. Ya sabes, si quieres las medidas y los planos de esta guía, te los voy a dejar en mi página web y tienes que utilizar el código quiero una guía para tener la guía gratis. Tienes los planos en mi página web, vete a descargártelos, www.bricodesigns.com. Bueno, como siempre, recordarte que puedes ver todo lo que estoy haciendo ahora mismo, el día a día, en mi Instagram, que te voy a dejar al final en una tarjeta. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas aquí abajo y le dejas a la campanita para que cada semana cuando saque un vídeo te avise. Déjame un comentario abajo, dime si te ha gustado esta guía y si le añadirías algo o le quitarías algo. Y nada más, como siempre digo, nunca pares de crear. Hasta pronto.